Paz a vosotros, amados hermanos, nuevamente saludándoles a través de este medio y dirigirme ante ustedes para compartir la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 6 de abril del 2024, que lleva por título Reconocer los milagros y el poder de Dios. El objetivo que es necesario lograr para este tema es meditar acerca de las cosas increíbles que el Señor hace por nosotros y que no valoramos o nos cuesta trabajo aceptar, para reconocer en todo momento que tenemos al Dios Todopoderoso que lucha a nuestro lado. La cita base se ubica en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 25, que a la letra afirma: «Y quitóles las ruedas de sus carros y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Una definición muy sencilla, pero nos da una idea muy clara de lo que vamos a tratar en este tema, referente a reconocer los milagros y el poder de Dios, es la que ofrece la Real Academia Española, que define milagro como un hecho inexplicable a las leyes naturales, y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. En este sentido, es conveniente destacar que cuando el pueblo de Israel se ubica frente al mar, después de su salida de Egipto, a los ojos del ser humano no había alternativa para liberarse de la mano y opresión de los egipcios. Sin embargo, Dios se manifiesta con un hecho sobrenatural, algo insólito que marcó al pueblo de Israel para siempre. Este hecho quedó registrado no solamente en la memoria de quienes lo presenciaron, sino que se transmitió como testimonio del poder de Dios hacia su pueblo, un pueblo que liberó y escogió para heredarle la tierra prometida. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará. Y si lo habló, por supuesto que lo ejecutará, así como lo establece el libro de Números capítulo 6, versículo 19. Este hecho portentoso, el de abrir la mar y pasar por tierra seca el pueblo de Israel, miremos lo que quedó registrado en ese momento ante los ojos de los escépticos, de los incrédulos y de quienes dudaban del poder y manifestación de Dios. Y esto lo describe el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 31. «Y vio todo Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo». Dicho sea de paso, esta acción de abrir el mar y que pasara el pueblo de Israel no solo fue una acción física, tangible, un hecho literal, sino también fue un milagro que tuvo un simbolismo, que nos da un referente de lo que Dios a través de su Hijo amado haría milenios después, y es el acto del bautismo. Meditemos cómo el apóstol Pablo da una proyección espiritual y simbólica de este milagro en el pueblo de Israel, el cual describe y predica a la iglesia de Dios en Corinto, en el capítulo 10, versículos 1 al 4, donde afirma: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo». Atendiendo el objetivo para esta exposición matutina de este día sábado, es conveniente que podamos meditar detenidamente en las acciones que realiza nuestro Dios para que comprendamos que, para Él, no existe nada imposible, como lo afirma el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 26. Y es aquí donde radica la importancia de este tema, pues cuando tenemos alguna circunstancia, por difícil que parezca, por imposible que la consideremos, tengamos la plena confianza que en Dios todo es posible. Pero necesitamos confiar, tener fe,
estar fortalecidos en su palabra para poder afianzarnos en ella y confiar de manera plena, completa, sin dudar en que Dios procederá milagrosamente en usted. Pero no dudemos, ni tengamos temor, porque el temor o miedo es el enemigo de la fe, porque nosotros mismos inhabilitamos esa manifestación de Dios en nuestras vidas. Es probable que cuando consideremos ejemplos registrados en las Escrituras que manifiestan milagros, hechos sobrenaturales y que explicarlos a través de la razón es imposible. Pero ello tiene el propósito para que confirmemos que ante nosotros Dios se manifiesta y se manifiesta en nuestro diario vivir, en la vida de cada uno de nosotros, como lo asienta el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, donde dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es necesario que tomemos el ejemplo de por lo menos dos hechos que manifiestan el milagro, así como el poder de Dios, que han sido registrados en su palabra, para que confiemos, para que tengamos confianza en Dios nuestro Hacedor. El primero de ellos es el que se encuentra registrado en el libro de Josué, capítulo 10, de los versículos 12 al 14, que refieren: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta en tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Este hecho, hermanos, refleja un evento inaudito, inexplicable, único, y por más que querramos explicarlo racionalmente, no es ni será posible, porque en eso consiste el milagro, en realizar hechos sobrenaturales como este, en el momento para que el pueblo de Israel y para que Josué tuvieran una evidencia contundente que sirvió para dar testimonio ante propios y extraños que el pueblo de Israel triunfaría sobre los amorreos. Este hecho quedó registrado en ese libro llamado de Jaser. Y ahí, hermanos, manifiesta precisamente la palabra de Dios en este hecho registrado en Josué, que jamás se volvió a registrar un evento como este, y que Dios haya atendido a la voz de un siervo como lo fue Josué. El segundo hecho portentoso es el que se registra en el libro de los Reyes, en el segundo libro, en el capítulo 20, versículos 9 al 11. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto sobre que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva 10 grados atrás. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Este milagro, hermanos, refiere la manera también sobrenatural en la que Dios se manifiesta, sin elementos racionales, porque no hay forma de explicar sensata o atinadamente este milagro, el cual sirvió para que el rey Ezequías entendiera y comprendiera que las palabras del profeta de Dios eran para que recibiera la sanidad que su cuerpo requería. Y podemos enumerar un sinnúmero más de milagros y hechos prodigiosos que han quedado registrados en las diferentes épocas de la historia bíblica, y con ello debemos afirmar lo que ya ha sido confirmado a Abraham cuando le fue anunciado por Dios que en su vejez Sara, su mujer,
daría luz al hijo de la promesa, acto que causó la risa de Sara, y se pronunciaron las siguientes palabras en Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es imprescindible que tengamos en cuenta que para Abraham y Sara eran ya viejos, avanzados en días. Consideremos que no era factible que Sara diera luz, pero las palabras fehacientes que fueron dichas a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y ese es el mensaje que debemos tomar, que cuando atravesamos, cuando tengamos una pena, una circunstancia difícil, un problema, algo que padezcamos y pensemos que es imposible de salir adelante, estas palabras dichas a Abraham, lo que sucedió con Josué, lo que sucedió con el profeta Isaías, son eventos que deben permitirnos confiar de manera plena, sin excusa, que no existe impedimento para Dios para que se manifieste en la vida de usted, en mi vida. Pero es necesario que no dudemos, que tengamos una plena convicción, una plena certidumbre de que Dios hará hechos maravillosos en usted y en mí, pero también es conveniente que seamos fieles. Hay unas palabras dichas por el profeta Zacarías, registradas en el capítulo 8, versículo 6, las cuales debemos meditar en relación en lo que venimos desarrollando referente a los milagros y al poder de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, ¿también será dificultoso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Esta es la confianza que debemos tener. Dios se manifiesta en el diario vivir de cada uno de nosotros. Solo es necesario que tengamos plena certidumbre de fe y que no dudemos. Un hecho que merece especial atención y debe causar en nosotros un efecto de plena confianza es el hecho de que David pudiera enfrentar al gigante Goliat. Todos conocemos la historia, pero lo que realmente es digno de resaltar de este hecho es que David no tenía probabilidad alguna de triunfar, pues ante el conocimiento humano, ante los hechos evidentes y fehacientes físicamente hablando, David era una presa fácil debido a que Goliat consideró no necesario utilizar ni lanza ni escudo para pelear en contra de David, sino con sus propias manos sería suficiente para entregar el cuerpo joven e inexperto de aquel mancebo a las aves de los cielos. Así lo registra el primer libro de Samuel en el capítulo 17, de los versículos 42 al 50. Ahora, es conveniente meditar en lo siguiente: cuando Dios se manifiesta con milagros y poder en usted, y a través de ello le muestra su amor, su bondad y su misericordia, ¿cómo procede? ¿Le es fiel? ¿Se compromete a servirle de una mejor manera? ¿Da testimonio entre propios y extraños de la manera en que Dios le ha respondido? ¿Le ha servido a usted la manifestación de Dios en su vida para no retroceder? ¿O es de los que al recibir la manifestación de Dios en su vida solamente es un momento fugaz, efímero, y se olvida de lo que Dios ha hecho en su vivir? ¿O tiene presentes las palabras expresadas por el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 17, que afirman: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Si usted tiene presente estas palabras de confianza y certidumbre en Dios, entonces no seamos desagradecidos. Comprométase y comprometámonos no solamente a recibir y ser espectadores de la manera en que Dios se manifiesta en su vivir, sino obrar en consecuencia, que nuestra familia sea nuestro testigo del cambio, del compromiso, del testimonio donde podamos manifestar agradecimiento y reconocimiento delante de quien es poderoso. Porque ya lo afirmaba el evangelista Lucas en el capítulo 1, versículo 37. Ninguna cosa es imposible para Dios. El propósito de este tema, amado hermano, es que no pasemos por alto lo que Dios hace en nuestro diario vivir,
sino que reconozcamos que sin Dios nada somos en este mundo, como lo afirma el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí, nada podéis hacer. Por ello, al reconocer a Dios como un poderoso gigante que está a nuestro alrededor, como lo afirma Jeremías capítulo 20, versículo 11, tengamos la plena confianza de que cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como da testimonio la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Amados hermanos, tengamos presente este mensaje, que podamos considerar, hermanos, que Dios no hay nada imposible para que pueda manifestarse en nuestro diario vivir. Solo es necesario que tengamos la plena confianza, la plena certidumbre de que Dios se manifestará. Pero usted y yo necesitamos ser materia dispuesta, que no dudemos, que tengamos en todo momento el pleno conocimiento de que Dios está sobre todas las cosas. Solo basta que en humildad, con un corazón contrito y humillado, acudamos a Dios para pedirle que nos ayude, que nos auxilie, que se manifieste en nuestro diario vivir, pero también que sea conforme a su voluntad, no como usted quiera, sino como Dios quiere. Hermanos, Dios nos dé entendimiento y sabiduría para poder expresar este tema ante la congregación, y nosotros también, hermanos, seamos ejemplo para que cuando expresemos este testimonio, esta predicación delante de la congregación, podamos ser testimonio de que vivimos esta plena confianza de que Dios es con nosotros. Paz a vosotros, amados hermanos.